Hay cosas que en la vida tienen que dejar una marca, son necesarias. Y sobre todo son importantes cuando esa marca la produce Dios. Porque cuando Dios hace algo, sus consecuencias y sus resultados son increíbles. Al punto tal de llevar a una persona a un estado de quebrantamiento y de rendición, donde la primer palabra que le brota es: heme aquí. No es fácil de decirlo porque implica muchísimo. En el lenguaje hebreo tenía un significado muy profundo y el que lo decía sabía lo que eso representaba. El título del mensaje en esta mañana ya está dicho: heme aquí. Espero que te animes a decirlo. No lo digas rápidamente, no lo digas fácilmente. Dilo solo luego de una profunda experiencia con Dios. Y cuando eso suceda, recuerda, Dios ha colocado una marca de excelencia en tu vida. No lo vas a olvidar nunca más. Te lo puedo asegurar. Heme aquí es una frase que la vamos a encontrar en el pasaje que vamos a leer. Pero no se encuentra solo allí. Está en varios pasajes de la Biblia y fue dicha por distintos personajes bíblicos. En cada uno de esos pasajes fue la respuesta de esa persona que, siendo tratada por Dios, respondió al llamado de Dios a la acción. Y esa declaración expresa sobre todas las cosas la decisión, escucha bien, la decisión de obedecer sin reservas a la palabra de Dios y hacerlo ya. Si eres de postergar las cosas, ten cuidado, no lo digas rápidamente. Evita ser un procrastinador, algo así se dice. Procrastinación es postergar algo. Evita eso. Cuando dices esto no es sí, lo voy a pensar y luego lo confirmo. No, no. Es sí y ya. Sin reservas. Rendición completa. Heme aquí expresa un claro y real compromiso de todo mi ser, todo lo que soy. ¿Sabías que tú no eres simplemente lo que yo veo? Yo veo un cuerpo, yo veo una figura. No, no. Tú eres y yo soy espíritu, alma y cuerpo. Tres partes bien definidas.
Y el heme aquí expresa un claro y real compromiso de todo mi ser con Dios y su palabra. Hay varios ejemplos en la Biblia. Yo hoy voy a considerar uno en especial porque es muy fuerte. Pero hay varios ejemplos, yo lo tengo anotado aquí. Por ejemplo, el profeta Samuel, iniciador de la escuela de profetas. No hubo antes escuela de profetas. Este hombre lo inició, Samuel. En primera de Samuel, cuando era un jovencito, su mamá había hecho un voto delante de Dios. Y cuando recibió esa herencia, ella cumplió su palabra y fue al templo y lo consagró, lo entregó. Lo dejó allí para que creciera, aprendiendo lo que es servir a Dios. Y estando allí, cuando aún todavía él no conocía la voz de Dios de una manera directa a su vida, al escuchar el llamado de Dios, mencionándolo por su nombre, él se levantaba del lugar del aposento que estaba muy cerca del lugar del servicio, muy cerca del lugar santo. Él se levantaba, iba y buscaba al sumo sacerdote Elí y le decía: Elí, heme aquí. Y Elí le decía: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y así ocurrió vez tras vez, hasta que el sumo sacerdote se despierta y dice: acá está pasando algo. Y cuando vuelve Samuel a preguntar y dice: heme aquí otra vez, Elí le dice: cuando te hable, dile: Señor, habla, que tu siervo oye. Y Samuel vuelve y encuentra otra vez que allí estaba la presencia de Dios hablando a su corazón. Y entonces él, ahora sabiendo que se trataba de Dios, ya no acude al sumo sacerdote. Él directamente responde y dice: habla, Señor, porque tu siervo oye. ¿Cuánto cambiarían nuestras oraciones si al acercarnos en actitud de fe al Señor, buscándole de corazón, tuviéramos esta decisión de decir, antes de decir nada: Señor, habla, porque tu siervo oye? Estamos mal acostumbrados a ir al lugar profundo de la presencia de Dios, buscándole en oración, para tan solo decir palabras y nunca estar listo para escuchar. Por eso, cuando venimos aquí los días miércoles a la reunión de oración, primero recibimos palabra de Dios y luego nos acercamos a ese trono magnífico de gracia y misericordia. Pero no fue solo Samuel, también aquel primer patriarca, llamado también padre de la fe, Abraham, cuando él recibe el llamado de Dios para ir a ofrecer su hijo Isaac, el hijo según la promesa, cuando él escucha la voz, Abraham dice: heme aquí. Génesis 22, 1 y 11. Además de Samuel y Abraham, Isaías, de él vamos a hablar esta mañana. Él tiene una experiencia en el templo. Y cuando entiende que los tratos de Dios lo estaban llevando a un momento fundamental de su vida, él responde: heme aquí, envíame a mí. No se trata solo de Samuel, de Abraham, de Isaías. Moisés había escapado de Egipto porque había matado un hombre impulsivo era Moisés, un hombre determinado, pero Dios tuvo que llevarlo al desierto para tratar con él. Y estando en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, el rebaño de su suegro,
de pronto tiene una visión y él ve una zarza que ardía, fuego salía de ella, pero no se consumía. Y él se acerca y escucha la voz y dice: heme aquí. Así también Jacob, otro de los patriarcas de Israel, en el libro de Génesis 31, versículo 11, la palabra nos relata el momento en el cual Jacob, estando en la tierra de su suegro, sirviéndole por sus esposas, en verdad él amaba a una, a Raquel, pero fue engañado y tuvo que recibir dos. Lo cierto es que allí Dios trató con Jacob de una manera directa con su vida y lo llevó a tomar decisiones fuertes. Pero él pudo decir: heme aquí. Así también en el Nuevo Testamento hay un ejemplo muy lindo. Uno es el del apóstol Pablo, pero otro en el mismo pasaje, el capítulo 9 de Hechos, el versículo 10. Un hombre que era servidor de Dios. Dios sale a su encuentro y le dice: tengo una misión para ti. Ir a poner tus manos sobre Saulo. Y Ananías, antes que nada, al escuchar el llamado de Dios, pudo decir también: heme aquí. Déjame decirte esto. Heme aquí tiene mucho la forma de una frase proverbial dicha con convicción. Como lo dije al principio, no es fácil decir sin convicción: heme aquí, ya que esta frase indica una clara señal de la voluntad rendida y el compromiso sin condiciones con Dios. He tomado uno de esos pasajes que le he estado mencionando, como ya lo dije, para ver juntos lo que Dios nos quiere enseñar en su palabra. Estamos aquí para aprender, ¿sí o no? Es sí o sí, ¿no es cierto? No queda otra. Necesitamos aprender. Y cuanto más antes aprendamos, mucho mejor. ¿Qué queremos nosotros aprender? Y Dios nos quiere enseñar en su palabra los beneficios de un corazón rendido ante la presencia de Dios. Alguien puede decir, al empezar a escuchar toda esta introducción, que esto que vamos a ver en el libro de Isaías es tan solo historia. Y ¿sabe una cosa? En parte es verdad. Es historia, es cierto. Porque es el relato de un tiempo en la vida del profeta Isaías. Desde ese lugar es historia. Pero ¿sabes una cosa? Ese relato posee una muy buena enseñanza que nos instruye para conocer y entender a Dios, algo que todos necesitamos. Si yo te preguntara, ¿conoces y entiendes a Dios? ¿Qué me responderías? No lo hagas ahora, piénsalo. Piénsalo. Somos muy finitos y limitados. Necesitamos aprender madurez
la cual solo se adquiere en la humillación, en la humildad y la sujeción a aquel que es perfecto en amor, en poder, en santidad. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Isaías. Por favor, vamos a leerlo juntos. Yo les leo aquí, ustedes siguen la lectura también. Capítulo 6 de Isaías, leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice así la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, en el año que murió el rey Usías. En otro pasaje, Usías es conocido con el nombre de Azarías. Pero enfoquémonos en Usías. Usías y Azarías son lo mismo, no se preocupen. Usías. Y dice, vi yo al Señor. Por lo tanto, lo que estamos por leer es el testimonio personal de Isaías en un momento específico de su vida. Y él lo señala conectado con un evento. Por eso dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Ahora, ¿cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime, imponente, majestuoso. Y sus faldas, presencia de Dios, era algo imponente, visible, la presencia de Dios. Sus faldas llenaban el templo. No estoy hablando de gloria, cuidado, porque cuando hay gloria en una presencia que satura la atmósfera, es imposible permanecer allí. Te estoy hablando de Shekinah, la presencia visible, algo que revela la presencia de Dios, como por ejemplo cuando Israel caminaba por el desierto. Y veían una columna de nube de día y de fuego de noche. Era la manifestación visible de Dios, la Shekinah. Pero hay algo aún más fuerte, y es lo que Isaías intenta describir, hablando de uno que está sentado en un trono, señalando a aquel que gobierna sobre toda su creación. De alguna manera, Isaías quiere dar testimonio de la gloria de Dios, del cabot de Dios. Eso es diferente. Eso es diferente. Pero donde hay gloria, sin lugar a duda, que es inevitable la manifestación visible de su presencia. Y sigue diciendo Isaías, versículo 2, por encima de él, de ese trono, había serafines, un grado de ángeles, criaturas celestiales. Cada uno, Isaías lo describe, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, sin lugar a duda, Isaías está hablando en plural, indicando que hay más de un serafín. El uno al otro daba voces, hablaban, diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. ¿Saben que esto en el lenguaje
hebreo tenía una razón fundamental de ser. Por ejemplo, si usted va a la tierra de Israel y se cruza con un judío y le dice shalom, usted le tiene que decir shalom. Shalom significa paz. Pero si el hebreo te dice, el judío te dice shalom, shalom, está indicando algo más que tan solo una paz momentánea. Seguimos. Santo, santo, santo. Y por primera vez en el pasaje aparece el título que magnifica a Dios, declarando su poder y su autoridad. Ese santo, santo, santo no era otro que el Señor de los ejércitos. Y dice entonces Isaías: toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 4: y los quiciales de las puertas. Imagínense esa puerta de entrada. ¿Saben qué son los quiciales? Los postes de los costados, en donde cuelgan las pomelas de la puerta. Los quiciales de las puertas. Al escuchar esas voces como un estruendo, dice que se conmovieron, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, presencia. Entonces dije, habla Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. Y otra vez aparece el nombre que identifica al Todopoderoso, al Señor de los ejércitos, el Rey, Jehová de los ejércitos. Lo he visto, dice Isaías. Versículo 6: y voló hacia mí. Recuerden la declaración que en el versículo anterior dice Isaías: ay de mí, ay de mí. Quebrantamiento, reconocimiento de una necesidad profunda. Y Dios ve ese corazón humillado, como dice David en su salmo, en donde él confiesa su pecado. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. No voy a entrar en el detalle de qué altar era, pero simplemente te digo que todo esto ocurría dentro del santuario. Por lo tanto, ese altar debía ser el altar del incienso. Versículo 7: y tocando con él sobre mi boca, dijo el serafín, le habla a Isaías, señalándole que la misión que el Padre le había encomendado se había cumplido en esa acción de purificación. Y le dice: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Dios te toca en tu quebrantamiento, algo maravilloso sucede. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y entonces, versículo 8, otra vez allí vemos a Isaías reconociendo algo que estaba el Señor manifestando en su vida. Ahora Isaías podía escuchar la voz del Señor.
Y dice versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Una clara referencia de la Trinidad. Dios habla de nosotros, refiriéndose a que en esa decisión estaba presente el consejo del eterno y trino Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y Dios le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Wow. El testimonio de Isaías, hermano, se refiere a un tiempo específico y a una visión que es extraordinaria. Como bien lo dice el primer versículo que leímos esta mañana. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pero déjame compartirte algo en esta mañana para que nos situemos en el contexto de esta experiencia de Isaías. Antes de considerar el relato del capítulo 6, quiero mostrarles algunos detalles de la vida del profeta Isaías como introducción para decir algo que es importante. Lo es para vos, lo es para mí, sin lugar a dudas. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 1. Allí arranca el libro de Isaías. ¿Sabe que es el libro profético más extenso? Tiene 66 capítulos. La misma cantidad de capítulos que libros tiene la Biblia, el libro de Dios. Y dice allí en Isaías 1:1, visión de Isaías, hijo de Amós. Este Amós no era el profeta que es identificado y que era contemporáneo de Isaías. No, este Amós es con Z, era el papá de Isaías. La cual vio acerca de Judá y Jerusalén. Isaías profetizó principalmente a Judá y lo hizo en la capital del reino del sur, Jerusalén, pero también profetizó al norte. Y dice allí el mismo versículo 1, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, 4 reyes son mencionados durante el ministerio del profeta Isaías. El tiempo de Isaías como profeta fue quizás el más extenso, ya que abarca todo el tiempo de reinado de estos reyes que están allí mencionados, principalmente los 3 últimos, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Por qué? Porque Isaías va a comenzar su ministerio muy cerca de la muerte del rey Usías. Y precisamente en el tiempo en que muere el rey Usías, acontece lo que relata el capítulo 6. Pero ya Isaías para ese tiempo era un predicador activo. Según la tradición judía, el Talmud, es bueno que sepamos esto, los judíos tienen una tradición
en donde ellos hacen una interpretación de la Torá, y ellos, a través de eso que los rabinos traen en conocimiento, armaron un libro conocido como el Talmud. Según la tradición judía, el Talmud, Isaías murió aserrado. Sí, aunque sea algo desagradable, pero la historia paralela, la Biblia no lo dice, cuenta de esto. La tradición habla de la muerte de Isaías. Murió aserrado en el principio del reinado de Manasés, uno de los reyes más pecadores que tuvo Israel, uno de los peores, encima con un ministerio larguísimo. Manasés era hijo de Ezequías, de un buen rey. Y hay aquí una enseñanza: no siempre de un padre proviene un buen hijo. Y la historia del padre no tiene por qué tampoco afectar al hijo, porque no siempre de un mal padre sale un mal hijo. Así que tengamos cuidado con prejuzgar. Pero lo cierto es que en el tiempo de Manasés, al principio del reinado, conociendo el vigor y la autoridad que tenía Isaías, este rey se atrevió a lo máximo y dice que lo cortó en dos. Tremendo. Según cuenta la historia, dice que lo pusieron dentro de una bolsa. Fíjense qué macabro el relato, pero lo dice la tradición. Lo pusieron dentro de una bolsa al profeta. Allí lo encerraron, lo ataron, buscaron un árbol hueco, lo colocaron dentro de ese hueco, y ahí el rey mandó a cortar en dos el árbol. Tremendo. Se cree que la declaración que hace Hebreos capítulo 11 versículo 37, hablando del héroe de la fe que murió aserrado, se refiere precisamente a la muerte del profeta Isaías. Isaías, como lo dije hace un momento, empezó a servir a Dios siendo aún joven. Esto ocurrió muy cerca del año en que muere el rey Usías. Ahora, lo cierto es que el capítulo 6 que hemos leído hoy hace un momento se ubica en el mismo año que muere el rey Usías. Por eso se toma el tiempo de su actividad como profeta a las naciones, porque Isaías ya era un predicador antes de la muerte de Usías, pero se toma el tiempo de su actividad como profeta a las naciones, principalmente en los reinados de Jotán, de Acaz y de Ezequías, luego de la muerte de Usías. Los capítulos 1 al 5 de Isaías, antes de la muerte de Usías, ya nos muestran, como lo dije hace un momento, que Isaías era un predicador que se encontraba activo como mensajero de la palabra de Dios que llevaba al pueblo de Israel al principio. Pero a partir de esta experiencia, Isaías se va a transformar en un predicador a las naciones. Por eso, si vemos el relato del libro de Isaías y llegamos al capítulo 13, vamos a ver que desde ahí, desde el capítulo 13 de Isaías hasta el capítulo 24, son todos juicios que Dios le entrega al profeta para declarar sobre las naciones. Es decir, que a partir de esta experiencia, Isaías deja de ser un predicador local para ser un predicador internacional que va a afectar muchos pueblos. Según la tradición,
Isaías y este rey Usías que muere, como bien lo declara en su testimonio Isaías en el capítulo 6, se dice que fueron primos. Es decir, el papá de Isaías, Amós, recién leímos el versículo 1 del capítulo 1, y el papá de Usías, Amasías, el rey anterior, habrían sido hermanos. Por lo tanto, Isaías y Usías, el rey, eran primos. Por esa razón se cree que Isaías pertenecía por linaje de sangre a la nobleza. Por lo tanto, tenía parentesco con la casa real de Judá. ¿Cuál es la casa real de Judá? La que descendía de David. Porque de allí provienen todos los reyes según la promesa de pacto hecha por Dios a David. Esto es algo que tenemos que saber, querido hermano. Es importante porque está muy conectado con la referencia que hace Isaías al evento en el cual él tiene esta experiencia. Él no puede dejar de mencionar, porque es muy probable que a causa de esto que sucedió en el ámbito familiar, lo lleva a Isaías a buscar respuesta en Dios, yendo al templo. Se cree que Isaías, por su linaje real, tuvo acceso abierto al palacio y debió haber sido uno de los consejeros que asistían a los reyes en su tiempo. Usías fue al final, pero principalmente a Jotán, Acaz y Ezequías. Isaías fue un profeta llamado por Dios. Él ejerció su ministerio principalmente en el reino del sur, al cual él pertenecía, a la casa de Judá, dando palabra en Jerusalén. Pero también él profetizó al reino del norte y llevó palabra a Samaria, la capital de ese reino, anunciando que la caída que otros profetas estaban también declarando, Miqueas, Amós, o sea, era una realidad que no podía ser eludida, pues la sentencia de Dios estaba declarada. Isaías fue testigo de la caída de Samaria. Isaías se destacó en la larga lista de profetas que Dios llamó para hablar a Israel y a Judá a volverse a Dios. Él fue contemporáneo, como recién lo dije, de Oseas, de Miqueas, de Amós, allá por el siglo 8 a.C. Ahora, es interesante, todo eso parece ser simplemente historia, que es bueno conocer, pero esto nos lleva al punto que debemos tratar al entrar en el capítulo 6 de Isaías para entender la razón por la cual en ese tiempo Isaías tiene esa profunda búsqueda de Dios y una experiencia extraordinaria. El capítulo 6 de Isaías, la palabra de Dios, revela la ocasión en la cual el profeta recibe el llamado a anunciar un mensaje. Capítulo 6 es el momento bisagra en la historia de Isaías. Él recibe el llamado de Dios a anunciar la palabra, no solo a Israel en ese tiempo, lo cual ya lo venía haciendo, sino que además Dios los llama a hablar el mensaje profético a todas las naciones de la tierra. Y ese mensaje se extiende hasta el final de los tiempos. Por eso es que es tan importante
para nosotros, para vos y para mí. Es importantísimo, porque este mensaje se extiende hasta el final de los tiempos. Lo único que yo necesito para atesorar todo lo que Dios en su palabra ha revelado como una herencia inigualable, la cual tenemos que apreciar y valorar. Lo único que necesito hoy para recibir este mensaje es algo muy simple. No está afuera, tuyo ni mío, no. Está adentro. Y es algo que Dios te dio y me dio por creación. Presta atención. Es importante. No te canses. El tiempo que pases con Dios es algo que te ayuda a conservar la fe en el lugar exacto. Eso que Dios nos dio por creación y que nosotros tenemos que valorarlo en grado muy alto, es aquello que Jesucristo declaró en varias ocasiones, y esto lo hizo Jesús para darle fuerza a su enseñanza. Porque nosotros no somos diferentes de aquellos que caminaban alrededor de Jesús. Nosotros somos tan flojos como aquellos. Pero ¿sabes una cosa? Jesús, a través de su gracia, ha provisto los recursos necesarios para que toda nuestra atención puedan estar dirigidas hacia algo que indiscutiblemente es bueno y nos conviene. Por eso Jesús, cuando Él enseñaba, le daba fuerza a su palabra, repitiendo algo, llamando la atención de los oyentes. Imagínense, si la persona de Jesús en medio de los hombres necesitaba de esto, ¿cuánto más nosotros? ¿O alguno de ustedes está viendo así, de una manera claramente revelada, la figura de Jesús? Nosotros somos profundamente necesitados, y los recursos que Dios utiliza es algo que los predicadores tenemos que también llevarlo a la experiencia de lo que Dios nos ha dado para enseñar. Jesús decía, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 15. Todos quieren que aparezca ahí, ¿no? Pero nuestra Biblia también está. Mateo 11, 15. ¿Qué dijo Jesús? Hablando de Juan el Bautista. Él es aquel de quien los profetas anunciaron. Y reconociendo que la labor de Juan era el cumplimiento de la palabra viva, Jesucristo le decía a los que lo oían: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Creo que todo lo que tenemos, todo lo que estamos acá tenemos oído, ¿no? Yo estoy en desventaja con respecto a muchos porque tengo, se podría decir, un oído y un cuarto. Pero no se trata de este oído, se trata del interés y la atención que le brindamos a Dios cuando Él nos habla. El que tiene oídos para oír, oiga, presta atención. En Mateo 13:9, no lo dijo una sola vez, lo dijo varias veces. Jesús dijo, hablando de la parábola del sembrador,
mostrando que la buena semilla, cuando cae en buena tierra, un corazón receptivo, esa semilla da buen fruto. Y Jesús le dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:43, Jesús dijo, entonces, hablando de los tiempos finales, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús está hablando de los tiempos finales que probablemente nosotros estemos transitando. Nadie lo puede asegurar, pero hay señales que son muy fuertes. Y Dios dice que en esos tiempos Dios dará testimonio de la obra de su gracia en la vida de justos. ¿Quiénes son los justos? Pecadores transformados. Por lo tanto, es importante. El que tiene oídos para oír, oiga. Wow. Eso habla de mi responsabilidad y de mi decisión. Y de la misma manera que Jesucristo aplicó estos recursos en la enseñanza para llamar la atención de algo que es muy importante, esto que lo encontramos al principio del Nuevo Testamento en los Evangelios, también lo vemos al final del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis, en donde Dios revela la responsabilidad que todo hombre y mujer tiene de responder a lo que Dios ha hablado. Por eso Apocalipsis 2:7 dice en el mensaje a la primera iglesia de las 7 que Dios les habla. Capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así lo hace en el mensaje con cada una de las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. A cada una de ellas, al final del mensaje, Dios a través del Espíritu le habla y le dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios habló, Él se reveló, dio a conocer su amor y poder para guiarnos a un propósito que es eterno. ¿Ustedes creen que para mí es fácil insistir en esto vez tras vez? Pero es algo que tiene que caer en algún momento en el lugar correcto. Y mientras Dios me dé aliento de vida, no me voy a cansar de decirlo, porque no estoy hablando de doctrina de Sergio, estoy hablando de palabra revelada por Dios. Dios, en su amor y poder, constantemente está activo para guiarnos a su propósito eterno. Aunque a veces somos duros, somos rebeldes, pero Dios insiste. Ese propósito eterno consiste en un acto supremo de parte de Dios. Dios quiere restaurar la imagen de Cristo en tu vida y en la mía. Eso significa que Cristo tiene que crecer y yo tengo que menguar. Pero no se trata solo de ese acto supremo del propósito eterno de Dios, sino que hay en el propósito un acto final, que es la participación de la vida eterna en toda su plenitud. La verdadera vida no está aquí en la tierra, querido. Quita esa imagen de tu mente. Enfócate en lo que de parte de Dios tiene propósito eterno. Dios está presente, sin lugar a duda,
Yo lo creo, espero que tú también lo creas. Dios está presente y permanece activo en su amor y poder, buscando corazones sensibles que tengan oídos para oír. Es en ese mismo sentido que la experiencia de Isaías nos habla personalmente. Ese pasaje, capítulo 6, no está allí porque simplemente se le ocurrió a Isaías dejarlo escrito. No, porque el Espíritu Santo lo guió, ya que era importante para vos y para mí hoy. Lo es. Ese capítulo nos enseña que Isaías buscó a Dios. Y porque buscó a Dios, tuvo una visión de la gloria de Dios. Fue tocado, fue purificado y aún escuchó al Dios vivo hablándole de una manera personal y directa. El capítulo 6 de Isaías, el versículo 1, nos muestra que la experiencia del profeta fue en ocasión de algo que tuvo una influencia muy fuerte. ¿Cuál fue el evento? La muerte del rey Usías. Es necesario considerar esto porque es en este sentido en donde Isaías es afectado en su parte emocional y él entiende que ante la muerte del rey Usías necesitaba encontrar respuesta en Dios. Cuando estás en conflicto, ¿dónde buscas tu respuesta? Usías había sido un muy buen rey. Aleluya. Muy activo. Si miramos en Segunda de Reyes, Segunda de Crónica, Segunda de Reyes a partir del capítulo 15, Segunda de Crónica a partir del capítulo 26, mira la historia de Usías o Azarías, como lo llama ahí en Reyes. Y vas a ver que era un excelente constructor y también un hombre de valor, un hombre de guerra. Pero tuvo un problema. Cuando se fortaleció, porque creía tenerlo todo. Algunos creen que la carrera del cristiano se la juega de taquito. Cuidado, nunca presumas. Cuando Dios lo había fortalecido y bendecido de una manera realmente muy grande. El corazón de Usías se volvió orgulloso. Y cometió un grave error. Vamos a leer. En Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 26, versículo 16. La palabra nos habla de la vida del rey Usías. Y dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Porque se rebeló. Este rebeló es con B larga. Habla de rebelión, de rebeldía. Porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo de Dios. ¿Qué? ¿Acaso no fue al templo de Dios? Sí, pero fue para hacer algo a lo cual Dios no lo había llamado. Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso
en el altar del incienso, lo cual le correspondía tan solo al sumo sacerdote, conforme a las instrucciones que Dios le había entregado a Israel por medio de la ley de Moisés. Y entonces, ¿qué pasó? Como recién leímos, se enalteció para su ruina. ¿Y qué le pasó a Usías? Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa real. Y Jotán se hizo cargo del gobierno. Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Saben qué manera triste de terminar? A causa de su corazón orgulloso y rebelde, terminó sus días fuera del palacio, y aún no pudiendo acceder al templo. ¿Por qué? Porque estaba leproso. Y sabes una cosa, la muerte del rey Usías quebrantó el corazón de Isaías. Y este fue el momento en el cual, con ese corazón afligido, dolorido, él decidió buscar a Dios, porque necesitaba respuesta a todo lo que había ocurrido. Pero ¿saben qué es lo importante? Y acá voy a ir cerrando esta primera parte del mensaje. El domingo que viene, con la ayuda de Dios, lo continuamos. ¿Saben qué es lo importante en la actitud de Isaías en medio de ese dolor profundo? Es que él no se quedó con el dolor, no se endureció, sino que decidió buscar a Dios. ¿Habrá alguno aquí que se siente lastimado, dolorido, afligido, agotado? Quiero decirte que así como a Isaías, Dios te conoce personalmente y ha anhelado este momento para tener ese encuentro privado, personal, con tu alma, la cual ha venido en esta mañana con expectativa, porque necesita respuesta de Dios. Y Dios no es indiferente a tu dolor. Dios no es indiferente a tu agobio, a tu cansancio. Dios lo conoce perfectamente. No te quedes con el dolor. No guardes dentro de tu corazón raíces amargas. No lo hagas, por favor. Porque quizás pensaste que algo que proyectaste y lo planeaste debía ser de una manera. Sin embargo, no ocurrió. No te quedes con las raíces amargas del momento de la decepción, de la frustración. Busca a Dios.
hoy está dando testimonio, pero hazlo abriendo tu corazón de par en par. Deja que el Espíritu Santo trate con tu vida. Yo como hombre no puedo hacer nada, pero Dios puede hacer todo. Aleluya. Aleluya. Oh Señor, tú nos miras y nos conoces en tu amor. Tú sabes, Señor, cuán frágiles, cuán limitados y débiles somos. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente y que tu presencia es testimonio de que tú, Señor, estás interesado, permaneces activo, buscando corazones como los nuestros, que hoy estamos entendiendo la necesidad de oídos para oír. Como Isaías, Señor, queremos decirte en esta mañana que queremos ver tu obra en nosotros. El apóstol Pablo decía que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dale libertad al Señor para ministrar en tu corazón, para levantar esa carga, para hacer que toda raíz de amargura se seque. Suelta ese pensamiento de enojo. Suelta ese pensamiento en el cual no puedes perdonar. Haz como Isaías. Busquemos a Dios. Vamos a rendirnos ante Él. Vamos a reconocer su majestad y humillarnos. Aleluya.